Ahí está. Gracias por hacerme acordar. Bien. Entonces, retomamos. Cuando hablamos de poder tratar de enmarcar, fíjense, de enmarcar las preguntas, esto es lo importante. Poder situar primero un espacio, luego un lugar y luego una población. Por ejemplo, espacio. Si yo digo, ¿sí? En el tiempo, año 2020, lugar, ciudad de Mar del Plata, población, que lo voy a mencionar después, por ejemplo, el contingente de turistas que ingresa a la ciudad, ¿sí? Eso va a ser mi paradigma de investigación. Poder tratar de determinar, por ejemplo, ¿sí? Los casos que, si no sé cómo van a ser los protocolos, está todavía todo muy en duda de cómo van a ser, ¿sí? los tratamientos que se van a hacer a través de el que ingresa, ¿sí? A la ciudad, por ejemplo, a partir del 1 de noviembre, es decir, el domingo próximo, ¿sí? Se les va a evaluar la temperatura, se va a evaluar antecedentes, por ejemplo, se les va a hacer una declaración jurada. Eso es el protocolo que va a surgir. ¿Pero dónde es? En la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Ya por lo menos estoy poniendo, fíjense, un lugar, un espacio, voy a decir, temporada veraniega 2020-2021, o sea, ¿dónde comienza la temporada? Y va a comenzar el 15 de diciembre y termina en Semana Santa. ¿De acuerdo? Ahí establezco la parte temporal. ¿Y quiénes van a ser, por ejemplo, los que voy a estudiar? Todos los que ingresen a la ciudad con fines turísticos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Ahora, esto es lo que uno tiene que tratar de focalizar. Fíjense que en todos los trabajos que ustedes lean, siempre, en algún punto, y cuando lean los actas les va a llamar la atención esto, siempre se establece esto, se establece el lugar, el tiempo en el que se hizo y sobre qué población se hizo, ¿de acuerdo? O sobre la muestra, pero siempre se tiene que establecer un límite. ¿Por qué? Porque una investigación que yo hago hoy, a ver, por ejemplo, si yo me hiciera análisis clínicos yo tengo análisis clínico y ahora estamos haciendo limpieza en casa, ¿sí? Tuve una operación de riñón el año pasado, ¿sí? Esos análisis del año pasado, los análisis, por ejemplo, de laboratorio, ¿me sirven? ¿O los tengo que tirar ya? ¿Qué les parece? Si yo clínicamente me quiero evaluar, ¿cómo me sirve eso? ¿O cómo lo tendría que guardar o cómo lo tendría que anexar, por ejemplo? A ver, alguien que me lo diga. Comúnmente los análisis clínicos anteriores se usan como referencia para ver si los valores aumentaron, disminuyeron. Solamente, pero para saber mi estado clínico hoy, ¿me sirven? No, el actual no, hay que No, hacer análisis no. nuevos. ¿Está claro? Es más, si yo me hubiera hecho, por ejemplo, ¿sí? Un estudio radiográfico, ¿sí? Hace 10 años atrás, ¿sí? Con la evolución generalmente de las metodologías que tenemos hoy en día, ¿me serviría? ¿Qué les parece? Un estudio tomográfico, por ejemplo, vamos más allá, en 3D, ¿sí? Me lo hice hace 10 años. Hoy, ¿me sirve ese estudio? ¿Qué les parece? No, o sea, porque ni siquiera lo podrías comparar del todo con valores Ni siquiera que como arrojarían referencia, porque actualmente. la metodología seguramente cambió. ¿Está claro? Imágenes que en el pasado no se veían. Es más, fíjense que los métodos generalmente que tenemos diagnósticos en clínica médica han cambiado tanto que hay enfermedades que uno supone. Yo siempre me hago esta pregunta, ¿sí? Y me la he hecho muchas veces y lo he charlado con colegas, ¿sí? ¿Hay más celíacos en la población emergente? Es decir, ¿es una enfermedad emergente? ¿Ha aparecido la celiaquía como una enfermedad como el ébola, que ahora tenemos más celíacos? ¿O en realidad los métodos de laboratorio hoy proponen metodologías que no son invasivas, como por ejemplo la endoscopía, ¿sí? Que sí era invasiva, ¿sí? La rectoscopía a través de poder ver en el intestino si alguna falencia había a través de las vellosidades y poder diagnosticar, por ejemplo, un celíaco, y hoy en día con un análisis de laboratorio que no es invasivo, podemos determinar distintos tipos de celiaquía.
porque tampoco hay un grado solo de celiaquía, como si uno podría hacer diabetes del adulto, en donde sabemos que sí, una vez que en la insulinoresistencia, por ejemplo, en los procesos en los cuales el adulto comienza con esta patología que es diabetes, ya hay una caracterización y hay un protocolo para poder medicarlo y poder llevarlo a un pronóstico y a un diagnóstico de la enfermedad. ¿Se va entendiendo esto? ¿Está claro? Por eso es muy importante este punto. Cuando ustedes ahora busquen el material bibliográfico y traten de hacer la relación entre la idea que tienen, el marco teórico y las preguntas que se están haciendo, fíjense que es muy importante dónde lo van a situar, ¿sí? En qué tiempo lo van a situar y sobre qué población lo van a situar. ¿De acuerdo? Este es un punto, yo creo que es un punto crucial, porque esto me guía y me diferencia de otras investigaciones que se pudieran haber hecho en el pasado. Como les dije recién, si los métodos diagnósticos cambiaron, obviamente, ¿sí? Una nueva investigación que se haga hoy en día va a arrojar nuevos resultados, resultados novedosos, porque cambió fundamentalmente, ¿sí? La metodología con lo cual estoy midiendo la misma variable. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Tienen que pase la filmina, que generalmente esto a veces... Ahí está. Bien. Justificación. Ya mencioné algo, ¿sí? Esto va a indicar bien el porqué de la investigación. Y tiene que exponer razones que sean fehacientes. Y que me den justamente la garantía como investigador y que yo pueda garantizar a la población o, por ejemplo, a los comités que generalmente evalúan cuáles son los proyectos de tesis, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es la justificación de por qué me voy a tomar 1 año, 2 años de un proyecto de mi vida y de la vida de los demás para poder hacer una investigación? ¿Sí? Entonces, esto es justamente un punto que a veces en los proyectos de investigación, fundamentalmente en los proyectos para la tesis de grado y de posgrado, generalmente lo piden las entidades que generalmente garantizan los proyectos de investigación, por ejemplo, como CONICET, ¿sí? Y fíjense los criterios para evaluar la justificación que tienen. La conveniencia, es decir, lo que hago va a servir para algo o solamente lo estoy haciendo con la finalidad de rellenar un protocolo de trabajo y llevarlo a cabo, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Si esto lo hago, ¿para qué de alguna manera va a beneficiar o va a tratar de esclarecer un paradigma en la investigación? Obviamente la utilidad metodológica, como les dije hoy, si yo, por ejemplo, ahora diseño un nuevo protocolo para poder determinar la infección por COVID-19, lo que estoy tratando es de ver si lo que estoy haciendo va a arrojar nuevos resultados más prometedores en menor tiempo. Miren, por ejemplo, lo que pasó con el HIV. Es muy claro esto. Acá está muy claro esto. Si yo me voy a basar en la infección por HIV en los humanos, ¿sí? Que después trajo la consecuencia de esta patología que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, la metodología, es decir, la utilidad metodológica que tenían los métodos para poder diagnosticar o poder determinar el virus a través de las muestras fue evolucionando con el tiempo. Hoy en día tenemos protocolos de trabajo, por ejemplo la carga viral, que prácticamente hace falta muy pocas copias del virus para poder determinarlo en una muestra. ¿Qué les parece? Esto, como justificación para la investigación, ¿fue valedero o no? Tratar de allanar el campo para tratar de determinar en un lapso mucho más corto de tiempo el virus en una muestra biológica. ¿Qué les parece? Escucho. Porque esto es para todos. Es decir, ¿fue justificado tratar de hacer que esta evolución de los métodos diagnósticos, ¿sí?, se llevaran a cabo en una forma en la cual evolucionaran a poder determinar más rápido, es decir, poder disminuir esto
que es el lapso en el cual el virus entró en el sistema y lo puedo determinar? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Sí, creo que sí, que fue justificado. O sea, justamente por todo el contexto de pandemia. A ver, ustedes saben que una de las grandes consecuencias que trajo la infección por HIV fue que muchos hemofílicos, ¿sí?, pacientes con hemofilia, recibieran el factor, ¿sí?, el 8 o el 9, poder, ¿sí?, en su momento se extraía ¿de dónde? De donaciones de plasma humano, que luego se extraía el factor 8 y factor 9, y esas personas recibían el factor 8 y factor 9 por vía parenteral. Muchos, si ustedes buscan la bibliografía lo van a encontrar, de ahí la relevancia también social, ¿sí? Muchos fueron damnificados porque se infectaron con el virus sin tener relaciones sexuales o sin tener relaciones, ¿sí?, por vía parenteral a través del contacto con agujas infectadas, ¿sí? ¿Y por qué se llevó esto? En muchos lugares del mundo, fundamentalmente en Centroamérica, esto pasaba, se donaba plasma a través de no donar, sino se vendía el plasma. Se vendía sangre para poder hacer la extracción del plasma. Muchos que no sabían que eran HIV positivos, ¿sí?, no por hacerlo, ¿sí?, de una forma, digamos, conveniente, sino solamente por obtener el dinero a través de, digamos, de poder dar sangre, ¿sí?, y eso se diseminó en muchos lugares y muchos fueron infectados a través de esto. Fíjense que ¿se acuerdan cómo se llama esto? Cuando yo tengo que determinar un agente microbiano y hasta que lo puedo detectar en algún medio biológico pasa un tiempo. ¿Cómo se llama ese periodo? Los bioquímicos, vamos chicos. El periodo de ventana. Periodo ventana. ¿Sí? El periodo ventana, latencia es otra cosa, recuerden. Periodo ventana es el periodo, porque latencia es cuando yo pierdo todo rastro del virus dentro del sistema. ¿Sí? No tengo ninguna digamos, cambio morfológico en las células para poder detectarlo. En cambio, el periodo ventana lo que me está diciendo es, hasta que lo diagnostiqué, no sé si está. ¿Se entiende esto? Con lo cual, fíjense que los métodos también sirvieron para poder determinar en recién nacidos si la madre había infectado al chico en el momento del parto. Porque no me sirve el dosaje de anticuerpos, no me sirve tener un dosaje a través de una ELISA, porque obviamente son los anticuerpos de la madre, ¿está claro esto? Pero la carga viral, poder determinarlo a través de, por ejemplo, PCR y poder ver cuál es la cantidad de copias del virus, yo puedo determinar ahí en una forma si está o no está, si el bebé está infectado o no. ¿Se va entendiendo? Y obviamente el valor teórico que aporta todo esto, porque al ambiente científico y a la comunidad científica le está aportando nuevo conocimiento. Y así hemos progresado. Por eso la justificación es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Poder decir que esto sirve para algo, que lo estoy haciendo con una finalidad. Y estoy trabajando sobre un proyecto de investigación para poder resolver justamente esta pregunta que se formuló a través de una idea. ¿Estamos hasta acá? Acá preguntan algo en el chat. Esperen que lo pueda poner, porque se me va y viene esto. Ahí está. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Cómo deben ser las preguntas? Fíjense, las preguntas tienen que ser de alguna manera, tienen que estar relacionadas directamente con los objetivos, tienen que ir a la par, ¿sí? Obviamente, las preguntas van a ser dadas a través de que obviamente no se conozcan las respuestas, es decir, algo que no está, ¿sí?, o que está estudiado, pero que siempre tiene alguna parte en la cual surge un paradigma, surge una duda en la cual lo tengo que resolver. Si la pregunta obviamente está contestada, no necesita investigación, ¿sí? Y además, como les dije hoy, que se pueda responder con una evidencia empírica, que lo pueda demostrar, que lo pueda, ¿sí?, llevar a cabo con una metodología que me diga
que la respuesta que estoy encontrando, es decir, como vamos a ver que después son los resultados, ¿sí?, son congruentes con la pregunta que me hice, la están respondiendo fehacientemente, ¿sí? Obviamente, utilizar medios éticos. Esto lo están viendo también en esta materia. ¿Por qué? Porque justamente la ética es lo que hoy está tratando de que tengamos no solo entre nosotros, ¿sí?, reglas de convivencia que sean saludables, sino también a nivel ecológico. Es decir, recuerden que hoy la bioética no solo trabaja con el hombre, sino también con el medio ambiente. Y lo que se obtenga que aporte algo al campo de estudio, lo que les acabo de decir en el renglón anterior, ¿sí?, que pueda aportar evidencia científica y que eso tenga un valor teórico que obviamente, como estamos trabajando con un ambiente en el cual la teoría, porque fíjense que después vamos a ver que uno puede aportar a la teoría o a la práctica, es decir, muchas veces uno la teoría la tiene que bajar al ámbito práctico, por ejemplo la biotecnología, para tratar de todo lo que está en la parte teórica, poder implementarlo para poder tratar de favorecer a este ambiente, ¿sí?, de la civilización para que pueda crecer a través, por ejemplo, de una mejora en la calidad de vida, ¿sí?, que es lo que ha aportado, ¿sí?, fundamentalmente toda la farmacéutica en los últimos 60, 70 años. Viabilidad de la investigación. Esto tiene que ver cómo, de alguna manera, los recursos que tenemos van a ser implementados y que, fíjense, por ejemplo, lo que les pongo ahí abajo, establecer el efecto del cese del tabaco sobre la capacidad funcional al año de seguimiento en pacientes con EPOC, ¿sí? Porque justamente es tratar de ver si puedo contar con el lugar y el acceso donde se va a realizar el estudio, ¿sí? Porque fundamentalmente uno tiene que tratar de fortalecerse en un campo en el cual pueda ser accesible, en el cual uno pueda llevar a cabo la investigación. Ahí en el Zampiri les da un ejemplo de unos investigadores que quisieron hacer un trabajo en una cárcel, pero luego se dieron cuenta que no podían tener acceso a la población porque por razones, por ejemplo, de que eran individuos muy peligrosos o que tenían algunos, digamos, o no podían acceder directamente y tuvieron que hacerlo en el contexto de otras unidades carcelarias y luego sacar conclusiones a través de esto. Es decir, que siempre que tenemos que tener en cuenta que la viabilidad de la investigación va a apuntar a si esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer y de qué manera y si tengo las herramientas con las cuales hacerlo, ¿sí? Y evaluar las deficiencias del conocimiento del problema. Es decir, ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué es lo que nos falta estudiar? ¿O qué no se ha considerado que los que decimos hoy? Si yo tengo, por ejemplo, una investigación que ustedes recuerden que normalmente en un proyecto de investigación no se pueden resolver todas las dudas. Siempre algo queda, siempre un punto nos queda para determinar. Y eso es justamente el semillero para nuevas investigaciones. Cuando uno culmina un proyecto de investigación, generalmente nos quedan ciertas preguntas sin responder. Preguntas que a veces no son plasmadas en el trabajo, pero luego en la discusión podemos evidenciar que a través, porque también puede pasar que a través del desarrollo del trabajo de investigación surjan nuevas cosas. Es como, por ejemplo, a ver, en el ámbito legal, si uno, en un caso, en un juicio, muchas veces, ¿sí?, surgen pruebas para poder, por ejemplo, de la fiscalía, para tratar de probar que el delincuente o el acusado, ¿sí?, es el culpable del hecho. Pero dentro del juicio pueden surgir nuevas evidencias que puedan conjeturar a que no lo hizo solo, por ejemplo, a que de alguna manera estuvo ayudado por alguien
Y esto puede aportar nuevas evidencias que pueden generar otros juicios. ¿Se va entendiendo esto? Es decir, que generalmente los trabajos de investigación, cuando uno trata o trabaja con un proyecto, normalmente no tiene un punto final, sino que eso me deja puertas abiertas para poder seguir investigando, porque para otros que tengan por ejemplo, las metodologías o tengan el dinero, ¿sí? Es decir, el recurso económico necesario, lo puedan hacer. A veces nos pasa, por ejemplo, en el ámbito estatal, que a veces desarrollamos proyectos de investigación acotados porque sabemos que no tenemos el recurso económico para poder seguir más adelante. Pero esto no implica que dejemos justamente este lugar abierto para que en otro ámbito sí se pueda hacer, ¿sí? Es decir, también acá tienen que tener en cuenta esto, consecuencias de la investigación que, aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, es necesario que la investigación se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando surgió el tema de la clonación, ¿sí? ¿Dónde surge la clonación? A ver, más o menos. ¿Dónde empezamos a hablar de clonación? ¿En qué ámbito? A ver. En la ciencia estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo se empezó a hablar de clonación? ¿Saben lo que es clonar, no? Me acuerdo del caso de la oveja, pero no sé si fue ahí. Dolly, creo que se llamaba. La oveja Dolly fue un caso de clonación en mamíferos, ¿sí? Claro, Donde, pero no me sí, acuerdo cuándo se empezó a hablar. pero el tema de clonación es muy antiguo. Antes se hacía, sí, clonación a través de repique celular en células de Escherichia coli, por ejemplo, ¿sí? Y se clonaban. A partir del método de PCR de Karimulis, es cuando comienza a vislumbrarse a través de la metodología de las enzimas de restricción, etcétera, todo ese conocimiento. Fíjense que dejó la puerta abierta para poder clonar células, que esto deriva a posterior a poder clonar individuos. ¿Se entiende? Por ejemplo, la abeja Dolly es un ejemplo. Ahora, ¿cuántos embriones no llegaron a ser, ¿sí?, un individuo completo cuando se hizo la oveja Dolly? Busquen información y van a encontrar que fueron más los fracasos que los éxitos. ¿Está claro? Piensen esto, tráiganlo a, por ejemplo, la clonación en humanos, ¿sí? Sería algo aberrante, porque serían productos en los cuales esos embriones no llegan, ¿sí?, obviamente, a ser un ser humano, y si pensáramos que esos humanos nos van a servir de repuesto, sería mucho más aberrante todavía. ¿Se va entendiendo? Es decir, uno puede hacerlo, porque es más, se ha tratado, pero ¿es ético hacerlo? No. ¿Está? Otra cosa es la clonación terapéutica, en donde yo a través de una célula embrional puedo disparar un tejido, ¿sí? Puedo tener células embrionales y disparar un tejido, que tampoco es ético desde el punto de vista religioso, ¿sí? Ahí tenemos una frontera de división entre lo que opina el mundo científico y lo que opina la religión. ¿Estamos? Pero por eso se trata de que células que sean multipotentes se puedan llevar hacia atrás, se puedan tratar de llevar a sean pluripotenciales o totipotenciales. Es decir, poder hacer que el grado de diferenciación celular sea mucho menor, con lo cual yo pueda, a través de esas células, que ya no son embriones, ¿sí?, poder hacer clonación terapéutica, es decir, formar tejidos o hasta órganos a través de células embrionales. ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda clara con este ejemplo? Daniel, Sí. no sé si estaba esta diapositiva, podemos hacer una pausa ahora. Sí, ¿querés que termine con esta, que es muy cortita? Y ¿Cómo ya, no? ya tenemos una Adelante, pausa. adelante. Bien. Dale. Por ejemplo, para cerrar un poquito lo que acabo de decir, ¿es bioético? Preguntas que ponemos ahí. Fíjense, ¿cuántos animales de laboratorio debemos de sacrificar para probar una vacuna para el COVID-19? Más adelante, cuando lleguemos a la parte experimental, les voy a dar cuáles son las fases por los cuales, como un ejemplo, cuáles son las fases clínicas que tenemos que tener para que una vacuna llegue a lo que es vacunación masiva de toda la población.
Entonces, acá tenemos un paradigma, ¿sí? ¿Cuántos animales de laboratorio, monos, roedores, ¿sí? Ratas de laboratorio tenemos que sacrificar para una vacuna que sea efectiva? ¿Está? Es ético realizar investigaciones sobre la clonación humana, lo que acabo de decir anteriormente, ¿sí? Esto justamente hoy, ¿sí? Ya hace unos años, desde que el proyecto Genoma Humano surgió en el año 2000, surge como una controversia a través del ambiente científico. Porque hay científicos que sí aprueban la clonación humana, pero en general los comités de bioética sí se oponen contra esto y sí se oponen contra la clonación en humanos, ¿sí? Y es posible hacer experimentos con humanos para salvar a otros, lo que acabo de decir recién. Puedo tener un ser humano, un clon congelado para el día de mañana poder reemplazarme un riñón o hacerme un reemplazo, por ejemplo, del corazón, que es un órgano que no tiene reemplazo. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Va quedando claro? Entonces, acá tenemos que apuntar y unir lo que están viendo con bioética con esto. Bien, pausita, así no los canso. Pablo. Sí, un comentario. La clase que va a dejar Daniel grabada, o sea, el martes ustedes van a tener la clase de bioética, como venimos los martes bioética, los jueves metodología. Pero para el martes va a haber subida una clase grabada por el hecho de que ustedes tienen que avanzar en su proyecto de metodología, y la clase que va a grabar Daniel es fundamental porque es sobre la hipótesis y el planteamiento de objetivos. Sí. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, ya la tengo, ya está. Bien, entonces esa sumada a la clase del jueves que viene, que es sobre enfoques de investigación o alcance de investigación, sí. O sea, si va a ser una investigación exploratoria, descriptiva, etcétera, depende del objetivo de ustedes. Esas dos clases se van a juntar para que ustedes tengan más elementos para el práctico del otro viernes para seguir planificando su proyecto. Ahora pueden ir a hacer la actividad del presente, que es un poquito por ahí de desarrollo esta vez, porque es sobre qué les costó más al momento de definir la idea en el práctico pasado. El que no vino al práctico, si habló con sus compañeros de equipo, puede poner lo que comentaron, y bueno, y si no, diga que no vino al práctico, y bueno, no va a poder completarla. Así que creo que a las 10 podemos retomar. Sí. Listo. Gracias, Pablo. Ya estamos. Bien, seguimos con esta. Esta ya estaba y vamos acá. Fíjense que ya, bueno, cuando abordemos justamente lo que son diseños de investigación, vamos a entender un poquito más esto. Porque normalmente nosotros vamos a tener que, dependiendo de los diseños de investigación, que es lo que más o menos hoy mencionó Pablo en justamente en uno de las, a ver qué pon. Ah, no. En uno de los comentarios que hizo, fíjense que los estudios pueden ser de carácter exploratorio, descriptivo, correlativo o explicativo. Y fíjense que cuando uno trabaja generalmente con estas variables que como variables de estudio, ¿sí? Uno puede o bien explorar fenómenos que ocurran en la naturaleza o que ocurran dentro de las comunidades, ciertos eventos como por ejemplo ustedes tuvieron en las fotos cuando vieron por ejemplo ¿sí? Eventos como esta pandemia que está pasando, como eventos que puedan ocurrir como catástrofes naturales o producidas por el hombre, etc. Ciertas comunidades que pueden ser comunidades que nos susciten a una interrogación, como por ejemplo individuos que empiezan a aparecer con sobrepeso o con obesidad mórbida, ¿sí? Y esto generalmente puede ser a veces un campo nuevo, es decir, un nuevo paradigma que nos enfrente a tratar de explorar, ¿sí? Es decir, que no haya alguna evidencia previa de estudios o de trabajos de investigación ya hechos, ¿sí? Que a veces pueden ser trabajos que
sí han abordado alguna parte del conocimiento, pero que o no lo han profundizado o que no han llegado a través de poder determinar cuál era esa interrogación, esa duda, ¿sí?, que el científico se pregunta en ese momento, ¿sí? Y a veces solamente lo que queremos hacer es describirlos, es decir, solamente tratamos de poner digamos, en el proyecto una somera descripción, sin tratar de analizarlo exhaustivamente. Podemos analizarlo, pero sin la finalidad de poder determinar, por ejemplo, la asociación con otra variable. Si yo, por ejemplo, quiero determinar el aumento de índice de masa corporal relacionado con la ingesta de alimentos ricos en calorías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy relacionando dos cosas. Entonces estoy haciendo una vinculación entre dos variables, entre dos atributos, entre dos partes de ese fenómeno que las quiero asociar, las quiero correlacionar o hacerlas, ¿sí?, de alguna manera tratar de ver si cuando, por ejemplo, uno aumenta, la otra aumenta, o si cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si uno dice que una relación es inversamente proporcional, ¿qué está pasando? Vamos a traerlo un poquito más atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo si digo que algo es inversamente proporcional? Que si una cantidad sube, la otra baja. Exactamente. Quiere decir que de alguna manera, cuando una de las magnitudes, cuando una de las variables se mueve, la otra se mueve, pero en forma contraria. Por ejemplo, el pH, ¿sí? Si aumenta la concentración de hidrógenos, el pH disminuye. Viceversa, si la concentración de hidrógenos disminuye, el pH aumenta. ¿Estamos? Entonces son inversamente proporcionales. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Ahora, esto está diciendo de que se relacionan entre sí y que hay una función matemática que las puede explicar, ¿sí? Si no tienen relación, no las puedo correlacionar. Pero a veces hay algunos efectos, ¿sí?, que se pueden dar a través de que si hay, por ejemplo, algo que está antes, que es la causa, ¿sí?, eso hizo de que esto se produzca. Por ejemplo, yo puedo decir que la falta de receptores en membrana de insulina puede causar una diabetes de tipo 2. Entonces estoy relacionando, pero no solamente estoy diciendo de que algo pasa, sino que estoy diciendo que a través que eso pasa porque algo se produjo anteriormente. Estoy relacionando lo que es causa-efecto. ¿Estamos? Vamos a ver que después, en las investigaciones, uno puede partir de la causa y buscar el efecto, por ejemplo, vacunación, ¿sí? Estoy vacunando y busco después cuál es la inmunización que se dio en la población. O puede ser el efecto y ver las causas. Infección por COVID-19, causas en individuos gerontes, por ejemplo, fibrosis pulmonar. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando? ¿Sí? Pregunten lo que quieran hasta acá, ¿eh? Bien. Según Lester y Lester, fíjense, 2012, hablan de evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Uno puede evaluar, como dijimos recién, por ejemplo, la eficiencia de una vacuna a través de este momento pandémico, ¿sí? Uno puede evaluar, por ejemplo, cómo una estructura molecular en el espacio puede responder a través de, por ejemplo, un inhibidor enzimático, ¿sí?, que actúa sobre una enzima y la inhibe. Entonces estoy evaluando distintos inhibidores y ver el comportamiento de la enzima. Uno puede comparar, por ejemplo, entre dos métodos diagnósticos, como dijimos hoy, ¿sí? ¿Qué utilizo? ¿Utilizo un ELISA para inmunoensayo o utilizo una hemoaglutinación? ¿Cuál de los dos me sirve? Por ejemplo, hay veces que cuando los comparo, los dos arrojan los mismos resultados, pero a veces cuando los comparo no. Entonces, tengo que tratar de sacar conclusiones de esto. Esa es la pregunta del investigador, ¿sí? Poder interpretar a través de los hechos
cuando uno obtiene, por ejemplo, relaciones, es decir, esta relación, como dije hoy, se dio a través de esta causa que la generó. Intoxicación alimentaria por salmonela, por ejemplo, en un brote en un comedor escolar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el alimento? ¿Fue la mayonesa de ave? ¿Fue, por ejemplo, la ensalada que se hizo con algún aditamento, por ejemplo, de papas, etcétera? ¿Fue el agua? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Qué causó esa infección alimentaria por salmonela, una salmonelosis? ¿Cuál fue el alimento que la causó? Entonces, a través del efecto, una diarrea, busco la causa. ¿Cuál fue el alimento causal? ¿Sí? Establecer obviamente precedentes, es decir, dejar, como dije hoy, el pie, ¿sí?, o la puerta abierta para futuras investigaciones. Y, como dije recién, determinar las causas de un fenómeno o un problema de investigación que se asocian entre sí. Entonces, en resumen, repaso. Tenemos la idea, fíjense, planteamos el problema, ¿sí?, a través de una pregunta inicial que nos hacemos, ¿sí? Esto hace que formulemos lo que vamos a ver en la clase que les voy a decir, un objetivo general y objetivos específicos que van a aportar evidencias para luego, con una determinada metodología, obtener resultados y poder hacer acciones a través de ese problema que se generó y que llevó al fin y al cabo a un proyecto de investigación. ¿Queda este resumen más o menos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, ejemplo, una pregunta de investigación. ¿Es efectiva la vacunación antigripal en el grupo de adultos mayores de 65 años para prevenir las neumonías asociadas a la infección por gripe estacional? Porque sabemos que la vacuna en sí, la vacuna que es para la gripe A, la trivalente que está dando ahora, sí, es de alguna manera solamente para poder evitar las complicaciones del síndrome gripal, pero no va a evitar que el individuo se pueda, ¿sí?, infectar con el virus de la gripe, solamente evita las complicaciones de esta patología. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Y tratar de estimar la efectividad de la vacuna justamente para que en ese grupo de individuos se puedan prevenir las neumonías. ¿Se entendió? ¿Quedó? Si yo les pregunto cuál es la justificación del trabajo. A ver. ¿Cuál serían las justificaciones de trabajo? No está puesta. Quiero que me la digan ustedes. Vamos, escucho. Opciones. No tengan miedo de hablar. Vamos. ¿Cuál sería, por ejemplo, la justificación de este proyecto? Si yo quiero decirlo, quiero justificar. ¿Cómo lo justifico? Permitir aumentar la calidad de vida o la expectativa de vida de las personas mayores de 65 años. Sí, puede ser. Vista de las enfermedades gripales. Exactamente. O disminuir la tasa de morbimortalidad en este grupo de individuos. ¿Sí? ¿Está claro? Porque evidentemente, si yo quiero evaluar la eficacia de la vacuna en relación a, por ejemplo, los brotes de neumonía que puedan aparecer a pesar de que están vacunados, yo lo que quiero tratar de ver, bueno, pero si la vacuna en realidad me está sirviendo para poder evitar las neumonías o no, o tengo que hacer algo más. ¿Se entiende esto? Esa sería la justificación. Porque de esta forma yo estoy disminuyendo la tasa de morbimortalidad de esta población de individuos. Y es justamente lo que estoy aportando como investigador. ¿Sí? Entonces, fíjense, una filminita más que encontré que me gustó para dejárselas. Planteamiento del problema cuantitativo. Criterios, delimitar el problema. Esto es resumen, ¿eh? Relación entre variables. Formular como pregunta. Y
tratar un problema medible o observable, que lo pueda llevar a cabo, ¿sí? No, ¿sí? Tratar de fantasear con algo que no puedo hacer, ¿sí? Los elementos son objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y las deficiencias. Y esto obviamente implica afinar las ideas, poder recortar de la imagen general lo que a mí realmente me interesa, ¿sí? Entonces, situación del problema, fíjense, síntomas, hechos, situaciones observables. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el problema? ¿A nivel internacional, nacional o regional? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Sí? Las causas, ¿cómo se generó el problema? ¿Sí? El pronóstico, ¿sí? De alguna manera, si ese problema se lleva a cabo, ¿sí? Ese problema sigue, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Como por ejemplo, ¿por qué se dice pronóstico de la enfermedad? Porque en un individuo que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, el pronóstico es muy importante, porque le va a aumentar o disminuir la calidad de vida, ¿sí? La justificación, lo que dijimos hoy, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué beneficio va a traer? Y los límites, ya lo dijimos, espacio, tiempo y población. Y obviamente después formular el problema, y vamos a ver que en la formulación tiene que estar relacionado íntimamente con el título de la investigación, ¿sí? ¿Acá preguntan algo? En realidad, ustedes recuerden que nosotros dijimos que en la investigación, acá preguntan, por ejemplo, ¿qué ocurre con las investigaciones que en su curso se desvían del objetivo? ¿Sí? ¿Se deben plantear un nuevo objetivo? Normalmente ustedes recuerden que dentro del proyecto de investigación, como yo les dije hoy, y yo les di un ejemplo muy claro, yo me propuse poder determinar un metabolito que inhibiera una enzima. Después terminé caracterizando las enzimas y pude determinar que había diferencias entre la enzima que infectaba y la enzima y la raza de hongos que infectaba y la que era protectora, ¿sí? Entonces, muchas veces uno cuando comienza un proyecto de investigación y se hace una pregunta, formula objetivos generales y específicos que después a veces, cuando encuentra una nueva fase en el planteo generalmente del problema, porque me planteo otras cosas, sí puedo tratar de conjeturar un nuevo objetivo y poder devanarlo y poder adjuntarlo al proyecto de investigación. No está mal eso, ¿sí? Van a ver después, cuando lleguemos a, generalmente ya más a fin de el reporte de resultados, etcétera, que uno generalmente a veces intenta poder responder estas preguntas y a veces lo puede hacer y a veces se tiene que conformar con responderlas parcialmente y no totalmente, que también sería un desvío al objetivo de la investigación, porque yo me propongo algo que al final lo puedo responder en forma parcial pero no total, ¿sí? ¿Quedó claro con lo que te dije? Sol, lo que preguntaste. Bien. Fíjense, problema. La proteína B24, ya muchos de los bioquímicos la conocen, los que van a hacer bioquímica, es un marcador directo de la presencia del virus del HIV. Y generalmente, a diferencia de las pruebas de detección de anticuerpos mediante la técnica de ELISA, la prueba de Western blot, que es una prueba muy específica, ¿sí? Es también confirmatoria para muestras positivas para anticuerpos del virus contra HIV testeadas con pruebas serológicas. Este sería el problema. ¿Qué les parece cuál es el objetivo? A ver qué me lo puedo decir. Este es el problema. ¿Cuál sería el objetivo? Vamos, se nos va el tiempo. Daniel, perdóname, Sí, yo que sí. no soy de bioquímica, Sí. ¿cuál es? No veo el problema ahí, o sea, ¿cómo? No lo detecto. ¿Estás comparando técnicas o cómo es? Claro, son dos técnicas distintas. Una es la proteína P24. Este es el marcador directo de la infección, ¿sí?
junto con otros marcadores, pero es un marcador directo. Y hay pruebas que son de screening, es decir, que hay pruebas que son de tamizaje hoy en día, y pruebas que son más específicas, que van directamente, porque una cosa es encontrar anticuerpos contra la proteína, y otra cosa es encontrar la proteína en sí. Entonces, la prueba de Western blot es una prueba muy específica, que si esta prueba se lleva a cabo, porque a veces uno generalmente hace pruebas de tamizaje cuando quiere determinar en una parte de la población qué individuos están posiblemente infectados, ¿sí? Esas pruebas de tamizaje tienen una alta sensibilidad, pero tienen una baja especificidad. La prueba de Western blot es muy específica, pero es menos sensible. Con lo cual, al ser muy específica, si yo puedo determinar esta proteína en una población, en un suero, por ejemplo, de un paciente, puedo determinar que ese paciente está infectado con el virus del HIV, ¿sí? En eso cambia. Entonces, el problema es, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo la prueba de ELISA o utilizo la prueba de Western blot para poder diagnosticar a un paciente si le quiero decir que está infectado con HIV? Porque, ¿qué quiere decir que está infectado con HIV? Que tiene que hacer un tratamiento, ¿se entiende esto? Es decir, es complejo el tema porque es una enfermedad crónica hoy en día, no tiene solución, no tiene vuelta atrás. Con lo cual, poder decirle a un paciente que está infectado con el virus del HIV es algo importante, no es algo banal. Entonces, este es el problema. ¿Cuál sería el objetivo? A ver, si les parece. Esto es sacado de un trabajo, ¿eh? Testear una muestra confirmada por HIV positiva, negativa e indeterminada por la técnica de Western blot, ¿sí? Para justamente tener, ¿sí?, la relación entre la infección y esta proteína. ¿Está claro? La metodología, acá estoy testeando una metodología que me está diciendo que si con muestras que ya son positivas, un estándar, ¿sí?, me están diciendo que ese paciente, ahora que yo voy a evaluar, está infectado. ¿Se entendió? Vamos a uno un poquito más largo. La expresión de intervalo de referencia o valor de referencia se aplica a los valores de pruebas de laboratorio de variables analíticas, determinados en poblaciones sanas y es equivalente al término de que antes se usaba como intervalo normal, no se usa más eso. La determinación de la actividad del lactato deslactasa, la LDH en suero, tiene una gran variedad de aplicaciones clínicas, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, la necrosis hepática, etc. ¿sí? En algunos casos, su elevación puede estar asociada a la presencia de tumores también, ¿sí? Y encontramos una amplia variedad de valores de referencia, ¿sí? Y no está discriminado por edad o grupo etario. Ese es el problema. ¿Cuál sería el objetivo? Y si yo sé que tengo valores de esta enzima, que los puedo determinar en el laboratorio, pero evidentemente no está discriminado por edades o por si son niños de distintas edades, o si son adultos, si son embarazadas, por ejemplo. No está determinado. Me dice valor de referencia tal a tal. Chau. ¿Puede ser estudiar la variabilidad biológica de esa determinación? Sí, pero ese sería más complejo el objetivo, porque sería intra e interindividual. Yo acá estoy dando los valores de referencia más acotados. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Si estoy hablando, por ejemplo... los valores de referencia que corresponderían a niños, adultos, ancianos, embarazadas. Exactamente. Obtener valores poblacionales propios al grupo de niños que transcurren diariamente a nuestro hospital, por ejemplo. Un trabajo que hicimos nosotros. ¿Sí? Porque no teníamos valores de referencia para niños. Entonces, ¿qué informábamos? ¿El que aparecía en el kit para adultos? No, no servía. Entonces, de esta forma, obteniendo valores de referencia propios, yo puedo acotar, es más, es lo que sugieren hoy en día en los congresos, verificar los valores de referencia. ¿Está? Uno más, así no los canso. Las aves marinas se encuentran expuestas, así tenemos un popurrí de cosas, ¿no?, a la impregnación en sus plumas de petróleo en la búsqueda de alimento o en sus migraciones anuales. Esto es muy conocido. El petróleo ocasiona anualmente el deceso de gran cantidad de individuos en las costas argentinas. En las playas de la ciudad de Mar del Plata se ocasiona encontrar pingüinos empetrolados muertos o en mal estado nutricional. Este es el problema. ¿Cuál sería el objetivo?
Vamos, no tengan miedo, no muerdo todavía. Determinar, digamos, en qué parte hay una fuga de petróleo que está causando que las aves sean impregnadas con él. Podría ser un objetivo, pero en realidad Algo más puntual. yo estoy hablando justamente de aves empetroladas, ¿sí? Yo las encuentro acá y fíjense que me está diciendo abajo, animales muertos o en mal estado nutricional. Con los muertos no puedo hacer mucho, salvo hacer autopsia y ver el empetrolamiento en el sistema digestivo, y en las plumas no puedo hacer más nada, ¿sí? La fuga de petróleo a veces es algo aleatorio, porque a veces puede ocurrir y a veces no. Sí, a veces la puedo detectar y a veces no. Pero ahí hay dos palabritas que están ahí. Fíjense. Determinar las posibles diferencias en parámetros bioquímicos y morfológicos de sangre de Pheniscus magellanicus empetrolados con respecto a individuos sanos. Es decir, y esta me está diciendo, el objetivo me está diciendo, el objetivo general me está diciendo, si en realidad hay algún parámetro que me evidencie de que está empetrolado o no, y el grado de empetrolamiento, porque lo puedo ver en las plumas, ¿sí? Y lo constato. Pero a veces no me está diciendo, si no lo encuentro, si pasó por algún lugar donde pudo de alguna manera contraer este hidrocarburo que se encuentra en el agua. ¿Está claro? Esto es un trabajo que hicimos nosotros cuando yo era estudiante todavía, ¿sí? No estaba graduado. Entonces fíjense cómo generalmente el objetivo va unido al problema y lo va a tratar de responder. Y vamos a ver después que a veces el objetivo general es como una gran pantalla y los específicos son los sectores que me van diciendo, como los subtítulos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando más allá de lo que estoy viendo? ¿Sí? Porque a veces me puedo perder ciertas cosas. Entonces el general me muestra todo y los específicos vamos a ver que son generalmente esos índices que me van dando las puntuaciones para ver dónde estoy parado. ¿Sí? Bien. No queda tiempo para el marco teórico, lamentablemente yo sabía que la clase era muy larga, pero bueno, les voy a dejar el marco teórico grabado, les dejo este cachito después grabado de la clase de adelante y el video de lo que tiene que ver con la formulación de objetivos y de hipótesis. Muy importante para la semana que viene entrar en los diseños de investigación. ¿Sí? No sé si Pablo querés decir algo. No, está todo bien. Después también vos querías que les pusiéramos un video de una metodóloga que hace una metodología como sencilla para ubicar el problema. Un poco, o sea, es mucho más completa la clase que dio Daniel, pero bueno, ese video les puede también, es una especie de resumen de cosas a tener en cuenta. Exactamente. Pero bueno, va a ser interesante porque ustedes van a tener que planificar un proyecto con la justificación que hoy contó Daniel, con el presupuesto. Pueden acotarse, pueden pedir lo que quieran, total. Sí, acá no hay problema. O lo pueden hacer más realista y decir, bueno, las condiciones argentinas. Pero va a ser un lindo trabajo, así que creo que ya este fin de semana, después de que entreguen el trabajo de epistemología, epistemología, se conforman, se adjudican los tutores y ahí ya arrancan a trabajar con la misma forma que para el primer trabajo. Eso es todo por mi parte. Bueno chicos, les dejo todo esto después, los va a ir subiendo Nicolás a la plataforma y bueno, nos vemos mañana, mañana con los grupos que tengan, con el general y después con los grupos acotados, ¿sí? Hasta mañana, gracias. Gracias. Mañana, gracias. Gracias, profe. Chau.